de la cual fue su primer director y actualmente dirige la revista en su formato diario digital y impreso mensualmente. También ha publicado en otros medios, así como en los periódicos del Mundo, El Imparcial, la revista Avance, desaparecidos todos ya. Es autor de 6 libros: El hombre del tiempo, Lustro de gloria, Intrigas desesperadas, Rutinas rotas y otros entuertos. 5 ensayos para épocas de revolución y la novela Voces de Bronce. Así que con esa presentación queremos dejar a doctor. Gracias. Gracias, compañeros, por estar presentes. Un abrazo especial a Radamés Acosta, que se encuentra aquí, y Arturo Breno. En el año 1981, 2 sociólogos e historiadores publicaron un importante estudio en el que se analiza la historia de las luchas obreras en Puerto Rico y va periodo por periodo estableciendo los momentos de más intensidad de esas luchas. El hallazgo principal de ese estudio, de Ángel G. Quintero Rivera y Gervasio L. García, la principal conclusión es que la década de 1970 es la década de más intensa lucha social en toda la historia de Puerto Rico. Yo añadiría que aún hasta el día de hoy. Hay un núcleo de años de esa década donde la intensidad fue mucho mayor. Es el periodo que llamé Lustro de Gloria, de 1971 a 1976. El liderato de Pedro Gran, ahí puse el libro de él. Dice él mismo que él no lo escribió, me lo dictó. El liderato de Pedro Gran se desplegó precisamente en ese lustro. Él narra en su libro cómo se fue formando como líder obrero desde los años 40, en particular en 1948. Entró ya como líder obrero en el 1953 o 54 en el área de los muelles. Pero no es sino hasta 1970, 71 en adelante que se reconoce como un líder nacional de la clase obrera puertorriqueña. ¿Por qué traigo esto? Porque hay algo distorsionado en esa memoria. Ya mismo vamos a hablar sobre eso en particular. Pedro no estuvo en ninguna organización política como militante, sino hasta su ingreso al Movimiento Pro Independencia, el MPI, en 1961. Dice que circuló en organismos de base del Partido Nacionalista y luego en el Partido Popular en su primera época. Pero es en el 1961 que ingresa al MPI, al Movimiento Pro Independencia. Pedro ingresó a un movimiento revolucionario, radical, que se planteaba la revolución puertorriqueña como objetivo central y que aún no visualizaba a la clase obrera como
sujeto social fundamental para ese propósito. Ahora, me gustaría mencionar cómo yo conocí a Pedro Ren. A mí me habían nombrado a mediados de 1970, en verano del 70, secretario de Asuntos Sindicales, sustituyendo nada menos que a César Andreu Iglesias. Y todavía yo no conocía quiénes integraban la secretaría para la cual me habían nombrado. Y me indican que se reúne los martes en la casa de Luis Escribano, en el condominio Francia, en Atorrey, condominio que queda entre la calle Mayagüez y la calle Guayama. Y allí fui a tener ese martes sin conocer nada más que a Luis Escribano, que era mi amigo desde años antes. Nos habíamos conocido cuando éramos líderes estudiantiles de la FUPI. Y llego donde veo que hay un grupo conglomerado en la calle, como que esperando, y allí me uno al grupo, pero no veo a Luis Escribano. Y apenas a Pedro lo conocía de referencia, había visto su imagen en los periódicos. Entonces llega Luis Escribano y me presenta al grupo. Que acaban de nombrar a este compañero Ángel Agosto, secretario de Asuntos Sindicales. Pedro, con su vozarrón de siempre, reacciona a ese muchachito. La cuestión es que subimos al apartamento, en el cuarto, quinto piso donde vivía Luis Escribano. Lo primero que ocurre allí es que sacan una botella de whisky y la ponen encima de la mesa. Y yo digo, ¿y qué es eso? No, es que acostumbramos a darle un palito mientras nos dormimos. Y este muchachito, que venía fogueado de la huelga de la General Electric para esos mismos días, ¿verdad? Y con toda esa ínfula de combatientes revolucionarios, no, esto se acabó aquí. Esto es un movimiento revolucionario y esto no es un club social para estar tomando ron en las reuniones oficiales de nuestro partido. La primera medida va a ser esa y la segunda va a ser que esta es la última vez que nos reunimos en este lugar. En las próximas ocasiones nos reuniremos en las oficinas de la Misión Nacional, porque todavía era Movimiento Pro Independencia, el organismo central se llamaba Misión Nacional, que queda frente a la Plaza de Recreo de Río Piedra. Próximo martes a las 7 de la noche vamos a estar allí. El que quiera ir, vaya, y el que no quiera ir, pues no vaya. Y esa fue la reunión ese día. La cuestión es que el martes siguiente llegué poquito antes de las 7 de la noche y ya Pedro se encontraba en el lugar y estaba barriendo la oficina y con el mapa listo para mapear la oficina. Ese era Pedro, que se mantuvo en esa lucha todos esos años, junto con el compañero Luis Escribano, que integraba el equipo de trabajo de la Secretaría de Asuntos Sindicales. Más adelante se unió Radamés, que está aquí presente, y otros compañeros, Luis Meléndez, Pablo Rivera, economista. Ella. Se me fue el tiempo. Bueno, la cosa es que a partir de entonces se inicia un plan de trabajo muy intenso que transformó el movimiento pro independencia. Ya ese proceso venía desde la huelga de la General Electric, que, por cierto, quien quedó a cargo de la región de Fajardo
al ser yo nombrado secretario de Asuntos Sindicales, fue el compañero Norberto Citrón Fiallo, que llevó a feliz término aquella grandiosa huelga. La cuestión es que cuando empezamos a discutir el primer plan de trabajo de este grupo, quedan 8. Estamos discutiendo el plan de trabajo. Pedro plantea que incluyamos en el plan de trabajo la celebración masiva del 1 de mayo a partir de 1971. Esa idea de ese tipo de actividad, que entiendo que esta es parte de la actividad del 1 de mayo, esta reunión que tenemos hoy, fue planteada por Pedro Gran, y en Puerto Rico no se celebraba esa actividad. Lo que se celebraba era el primer lunes de septiembre, a excepción de distintos eventos que hubo con la Federación Libre de Trabajadores a principios de siglo y actividades que llevaba a cabo el Partido Comunista de manera mínima para ese Día Internacional de los Trabajadores. El planteamiento lo hace Pedro, pero no viene acompañado de unos detalles. La primera marcha vamos a hacerla desde un lugar al final de la avenida Barbosa hasta la placita de Barrio Obrero, a eso de las 6 de la tarde del 1 de mayo, con antorchas, con hachos. El hacho, como ustedes saben, era un instrumento de lucha, era un símbolo del Partido Socialista creado en 1915, pero también era un instrumento de lucha que utilizaban los trabajadores para quemar los cañaverales. Es decir, que desde el primer momento, aquí llegó Víctor Rodríguez. Muy bueno. Pregúntase al gobernador que ya paramos. De manera que ese plan de trabajo que trae Pedro plantea un movimiento obrero artillado. Ya mismo quizás tengamos la oportunidad de referirnos a qué queremos decir con eso de artillado. Gracias. Eso de entrada nos obliga a pensar que hay que hacer otra segunda parte. Cuidado. Vamos a continuar ahora con el compañero Andrés Miranda Rosado, maestro de vocación. Nació y vive en Corozal, Puerto Rico. Así que es platanero. Sí, señor. Fue presidente de la Federación de Maestros de Puerto Rico durante los años 77 al 1979. Fue cofundador de la primera etapa de la Confederación Unitaria de Trabajadores del Estado, la CUTE. Eso fue para la década del 70. Previo a eso, se había desempeñado en el Instituto Puertorriqueño de Estudios Sociales, y en ese proceso surge la Central Puertorriqueña de Trabajadores, para el 80. Representó al Partido Independentista Puertorriqueño en diversos puestos en la Comisión Estatal de Elecciones, la cual fue vicepresidenta entre los años 2015 al 2020. Estudió Derecho también en la Universidad Interamericana y actualmente es vicepresidente de la Federación de Jubilados y Pensionados afiliada a la CUTE y la CPT, y es miembro del Comité Ejecutivo de la Central Puertorriqueña de Trabajadores. Con ustedes, Andrés Miranda Rosado. Buenas tardes a todos y a todas. Para mí es privilegio estar aquí hablando de Pedro Gran, aunque aquí estaba invitado Jaime Cruz, no sé por qué en el plan original parece que no, que estuvo en el movimiento obrero, ¿verdad? Cuando se fundó con Pedro Gran, y aquí hay personas que podrían hablar de Pedro Gran más que yo, porque yo lo conozco a raíz de estar en la lucha sindical a través de los maestros, ver, por ejemplo, a
aquí a Federico Cintrón, que yo creo que yo no lo veía desde que hicimos un foro sobre el gran jurado. Yo en Barraza, en la UBT, yo creo que fue cuando comenzamos él que trajo la preocupación de lo que era el gran jurado y lo que implicaba para Puerto Rico. Y cuando yo miro hacia atrás, yo digo, y lo que ha sucedido con el gran jurado de allá acá, hicimos la primera actividad. El gran jurado en aquella época era algo, ¿verdad?, tenebroso. Y nosotros hablamos de lo que significaba el gran jurado. Y no lo veía de esa época. Y a muchos de los que hay aquí, que han pasado los años, y a mí también, ¿verdad? Radamés Acosta, Arturo Gran, Ramón Fuentes, que también podía hablar de esta etapa muy bien. Víctor Rodríguez también podía estar aquí hablando de Pedro Gran. Yo estudié historia en esta Universidad de Puerto Rico y no dejé de estudiar los libros de historia, particularmente cuando entré en esta lucha sindical, y me interesó mucho la historia del movimiento obrero de Puerto Rico. Y siempre he leído todo lo que salga sobre ese aspecto. Me gusta hacer resúmenes, dar seminarios, recontar, como decía Federico Quiñones, la historia, que lo hacía, no había quien lo imitara en eso. Y siempre me ha gustado recrear la historia, porque me parece importante. Y ahora que vamos a hablar de Pedro Gran más, es importante ese ejercicio. Y otras personas aquí quizás no las conozco tanto, pero claro, no es necesario, como en agosto, porque yo lo leíamos todo con claridad, etcétera, etcétera. Y otros compañeros aquí, que hemos sido parte de la historia. Unas personas se dieron a la tarea de escribir un libro de Pedro Gran, que, como dijo Radamés, fue un libro, ha sido un libro que es un testimonio de él porque él lo dictó, que es un libro que Ramón me decía que se le había extraviado este libro. Leer este libro es importante y recrearnos en lo que fue Pedro Gran, pero interesantísimo entrar en el libro y ver cómo él vivió una época que no vivimos nosotros. Porque él vivió cuando la CGT, cuando la Federación Libre, la CGT, la entrada de la FLSIO, las uniones norteamericanas, que fue donde mayormente él se desplegó como líder sindical. Ver cómo él comenzó, no creyendo ni en los sindicatos, como decía él, no sabía qué era esto. Su papá era republicano, pero hay que saber, ¿verdad?, que los papás del papá venían de Venezuela, y su papá fue el primer bachillerato que hubo en educación en Puerto Rico. Y su mamá fueron personas muy importantes en la vida de Pedro, en sus principios, en sus valores, en su crianza. Y él habla de sus hermanos, y de lo que ocurrió con sus hermanos, porque él no estudió así como estudiaron sus hermanos. Era una historia extraordinaria. Se podía hacer una película como la que hicieron aquí de María Luisa Capetillo, que ya era hora que se hiciera una película de María Luisa Capetillo, un documental, o de Juana Colón. Pues hay que hacer una de Pedro, porque la verdad es que hay pietaje para eso. Y Luis Escribano dice algo de Pedro Gran, importante en este libro, que me debe ser lectura obligatoria, como hay otros escritos. Yo tuve el honor también de participar en aquel que escribió esto, que se titula La otra cara de la historia, ¿verdad? Cuando hablaron de Ángel Quintero, y que ese libro pues, es importante, y la gente no lo conoce, el machete de Ogún, de la lucha de los cladoneros. Me ha interesado esas etapas históricas también. Dice Luis Escribano en este libro, Pedro Gran y su entorno salvaron nuestro sindicalismo de la disolución que representó la acción anexionista de Santiago Iglesias Pantín
la corrupción de las uniones norteamericanas, que le llaman internacionales, ¿verdad? Y no sé por qué. Pero Pedro Grande, claro, que no hay ninguna internacional y todos sabemos. Y la represión del Partido Popular Democrático. Dice, y cito pues al liberal. Entonces, cuando uno comienza, un hombre humilde, con una familia extraordinaria, ver cómo Pedro llega a convertirse en miembro, a trabajar más bien, que se encontró con un amigo de él en una gallera y le dijo, no está sin trabajo, vente, vamos a los muelles. Entonces había que, automáticamente era miembro de la Unión. Y ahí pasaron una serie de situaciones a Pedro en la vida que yo le llamo por aquí suerte y fortuna. Todos los cargos que ocupó por diversas circunstancias y lo que aprendió en cada cargo y lo que observó, porque quizás no es como la década del 70 de muchos líderes obreros que venían de las universidades. No, él venía de la Universidad de la Vida y de la lucha diaria y aprendió mucho. Recuerdo que él decía, trajeron un filipino aquí para acabar con otra unión. Y ahí pues, a pesar de todo, aprendí que cómo se organizaba, trajo nuevos métodos y que había unos beneficios, había que dar unos beneficios para los trabajadores y aprendimos todas esas cosas. Y de Rafael Berrío, que fue quien lo conoció en una gallera, que lo llevó allí, pues, y le aclararon que era por qué era importante estar unionado, por qué era importante la unión. Y ver cómo se desarrolló en eso que antes eran los muelles, la lucha feroz entre organizaciones sindicales norteamericanas. Y cómo él fue ahí, más o menos, de unión en unión, ocupando cargos y después cuando se lo nombran, lo siguen nombrando en cargos, hasta recorrer la isla, así, más en el sector privado. ¿Ves? En el sector público estuvo, de hecho, él trabajó en la autoridad que se llamaba de Puentes Fluviales, y dice que los partidos en el poder se turnaban, o sea, se repartían, porque era como una coalición, se repartían los diferentes departamentos o oficinas de gobierno, unos controlaban uno para nombrar gente de partido, como se hace hoy día, pero hoy día los nombra uno solo, y sacan al otro. Y Pedro decía que él no era que era el que dirigía el departamento de recursos naturales, o de salud, que había que pagar una cuota por estar allí al partido liberal. Y yo me reía porque decía, esto es lo mismo que pasa hoy día, hay que pagar una cuota. Eso. Entonces él sigue narrando situaciones en este libro que va narrando él del aprendizaje en este libro. El libro es extraordinario, tiene muchos aspectos, hay ¿verdad? Aspectos que son debatibles, cuando él habla, por ejemplo, de las uniones norteamericanas, cuando él habla de por qué no se puede hacer una central sindical, es decir, que hay aspectos que el testimonio que él da en el libro, que son debatibles, ¿por qué no? ¿Por qué sí? Quizás él no tuvo, porque aprendió mucho en la práctica, una visión más amplia de alguien de un estudioso, alguien que escribe un libro de historia, y de los factores que inciden para que las cosas ocurran, o la lucha específica, es decir, pero él acierta efectivamente en hacer una serie de observaciones que me parece que deben ser dirigidas, deben ser discutidas por el movimiento obrero, su experiencia internacional, su papel en el partido. Y no fue eso todo color de rosa tampoco, en el MPI, nada. Y hablaba de Norberto, el hermano de Federico, que decía cosas que mataron con Norberto. Es decir, que es tan interesante este libro de los testimonios de Pedro y su aporte, la razón de ser del sindicato, el viejo sindicalismo versus el nuevo sindicalismo, el proceso de unidad, habla de los factores internos y externos que afectan el sindicalismo, de los principios y valores, de la solidaridad internacional. Y es decir, este libro realmente debe ser
un documento importante, como dicen, a veces pensamos en el aporte de hombres y mujeres importantes en Puerto Rico. A mí me dicen, pues el deporte, el olimpismo, Enrique Espoz, los derechos de los confinados, Doctrina, el sindicalismo, Pedro Grande. Es decir, uno puede identificar unos hombres y unas mujeres, y muchos, porque Pedro menciona nombres aquí de personas que tuvieron en esa lucha, Federación Libre, CGT, y los menciona por su nombre. Y hablaba de aquellos oradores, de aquellas personas, pero también hablaba de los problemas de celo que desunían al movimiento de los trabajadores, el problema de la falta de compromiso de pagar unas cuotas para hacer una central. Y iba desde aspectos minuciosos hasta aspectos mucho más profundos. Es como dictar, Pedro lo que está en este libro es dictando un curso de historia del movimiento obrero, particularmente a partir de los años 50. Y particularmente, como dijo él, cuando yo recuerdo que el 1 de mayo empezó a celebrarse, porque el MOVO así lo señaló, estaba señalando, hasta el día de hoy no se ha dejado de celebrar nunca. Se ha celebrado de forma unitaria, se ha celebrado de forma divisoria, como digo yo, cada cual por su lado. Creo que este año es unitario en el Capitolio. Y ¿a qué momento hemos llegado? Es decir, cuando nosotros estamos en retrospectiva, los que somos de esa época de los 70, y sí fue una época extraordinaria. Pero el país habla del colonialismo, ¿verdad? Es un debate del colonialismo sindical. Él habla de algo que me sorprendió un poco, que es como un colonialismo bobo. Y no es tan bobo nada, lo que está muerto, yo digo, no es tan bobo nada. Así que es peligroso. Ahora que es peligroso las condiciones que se dan en Puerto Rico de explotación y de colonialismo. Sí, porque cuando es feroz, pues es feroz la lucha. Pero parece que, como Pedro pretende decir, como dice el jíbaro, se amainan los sentimientos, es decir, la gente como que se acalla. Sí, en Puerto Rico se ha callado mucha gente con la Junta de Control Fiscal, que usurpó todo ese gobierno colonial del Estado Libre Asociado y de las luchas. Y yo es que me he quedado sorprendido de muchas cosas que han ocurrido en Puerto Rico que no nos ha llevado a levantarnos, como por ejemplo la misma destrucción de Lutier. Nunca vi una huelga de Lutier. Antes, bueno, y les voy a contar esto para terminar. Cuando estaba Carlos Romero Barceló de gobernador, tú sabes que la lucha, la huelga fue difícil y había que transar porque no se podía destruir la unión. Pero yo te estoy hablando de Pedro Grande, respetaron, José Juan Hernández, Pedro Grande, René Lugo y yo, estaba de los CPC, y Pedro estaba con nosotros aquí comentando, y todos reunidos en el local de hotel. Y entonces, Luis, la UCE estaba por un lado y todos nosotros estábamos en la visión distinta. Y Pedro fue a decir algo a nombre de todos nosotros, decirle a Luis, mira Luis, ¿sabes? Vamos a tirar la toalla, hay que ver cómo salimos de esto, porque esto está perdido. Y Luis expresó unas palabras que yo nunca se me olvidaron, como algo así, como que Pedro está viejo, ya está, como dicen en el campo, está como 18 ya, que está pensando en otra cosa. Y dijo unas palabras que nunca se me olvidó. Ustedes, todos los que están ahí, ¿no se han percatado que nosotros tenemos al gobierno de rodillas? Y Pedro nos dijo a nosotros, muchachos, vamos, porque este hombre se nos volvió loco. Era Pedro. Es una pena, ¿verdad?, que tengamos tan poco tiempo para hablar de un hombre de esta estatura, porque es un hombre, y que en Puerto Rico, como le dije a los directores de este instituto, y he conversado con la gente, nosotros necesitamos un centro de documentación, un centro de información y un centro de divulgación y de estudio del movimiento obrero de Puerto Rico. No hemos sido ni capaces de eso. Sí, porque hasta aquello que tenía no voy a hacer. Bueno. Esto de ser controlador del tiempo es horrible, porque difícil. Cuando mejor se pone, el reloj me dice
que hay que, no, pero mientras los que estén aquí se queden, entre las intervenciones de ustedes y las contestaciones de ellos, nos amanecemos porque no hay compromiso en el salón de Cartagena. El compromiso es oficialmente 1h30, pero tenemos espacio. Ahora queremos presentar al compañero Federico Cintrón-Fiallo, profesor universitario en las áreas de tecnología y teorías de aprendizaje. Es conocido por un extenso historial de trabajo político nacional e internacional por la independencia de Puerto Rico. Representó a la Federación de Universitarios por la Independencia en Checoslovaquia ante la Unión Internacional de Estudiantes por varios años. Además de conferencias y artículos sobre temas políticos y educativos, tiene a su haber el libro Democracia Participativa, Crítica, Descolonización y Socialismo del siglo XXI. De la narrativa literaria le apasionan los cuentos cortos y los infantiles. Ha publicado algunos infantiles de la serie que él llama Cuentos del Abuelo, a la que pertenece su libro Metamorfosis y la oruguita Andrea. Tiene 2 pasatiempos que lo han acompañado toda su vida, la fotografía y el ajedrez. Esta nota yo la saco de la última novela, o tal vez la última, no, la novela, no sé si la última, Despertar en Praga. Si no la ha leído, búsquela. Ahí hace una incursión en la novelística que es consecuencia de su trayectoria como político, escritor y pensador de la vida. Adelante, Felipe. Buenas tardes a todos y todas. Primeramente quiero agradecerles a los organizadores, en especial a Pedraza Leduc por la invitación a dirigirme a ustedes. Y la verdad que prácticamente me siento como si estuviera en una reunión del Movimiento Obrero Unido, con todas las caras que hay aquí, ¿verdad? Que no los voy a mencionar a todos porque hay que acortar, ¿verdad? Para aprovechar los 10 minutos, pero que ya han sido mencionados. Compañeros de lucha, tanto en lo sindical como en las luchas políticas de los 60. César Andreu Iglesias, que no necesariamente es santo de mi devoción, decía en Los Derrotados: y además nunca es derrota completa lo que nos ayuda a descubrir el camino a seguir. Y yo creo que esta es una oportunidad precisamente para que se reflexione sobre esa época, sobre la experiencia del MON y el aprendizaje que nos deja como herencia Pedro Gran, si efectivamente miramos esa época como experiencia, es decir, como un acto, como una época, como unos sucesos de los cuales se puede aprender. Me va a tener un poco de indulgencia porque tengo problemas con la vista en estos momentos, después que uno pasa de los 15, surgen esas cosas, ¿verdad? Y tengo que hacer un esfuerzo por leer lo que escribí, ¿verdad? Hoy nos reunimos con el propósito de recordar como homenaje a un gran líder sindical, Pedro Gran Chacón. Para mí, sin lugar a dudas, y reconociendo como en todo ser humano luz y sombras, aciertos y errores, el dirigente sindical más importante de la segunda mitad del siglo XX. El forjador del proceso unitario más significativo de esa época, el Movimiento Obrero Unido. Pedro fue la encarnación de lo que podríamos llamar un líder de la clase obrera. Y aquí hago distinción entre líder sindical y líder de la clase obrera, siguiendo la máxima marxista de distinguir
entre tener conciencia de sí como obrero y tener conciencia para luchar como clase para sí. Algunas características que describen a Pedro Gran como líder de la clase obrera son: sale de las filas obreras y se forma como líder en las luchas de base de varios sindicatos. Y esto es sumamente importante porque tiene que ver también con una crítica que escucharán posteriormente. No a Pedro, sino a cómo enfrentamos el movimiento sindical. Fue un militante político por la independencia y el socialismo que formó parte de la dirección del PSP. Tenía amplio y profundo conocimiento del sindicalismo y de las leyes que le afectaban. Fue exitoso organizador de talleres y negociador de convenios colectivos. Su liderato fue reconocido por otros líderes sindicales que lo buscaban como consejero. Tuvo un inquebrantable compromiso con buscar la unidad del movimiento obrero e intervino en varios conflictos entre uniones como mediador. Tenía una visión pragmática de la lucha sindical. Podríamos sobreestimar o subestimar a Pedro Gran el Mou si vemos con parcialidad el efecto de los sucesos puntuales, las anécdotas. El pasado debemos verlo como experiencia y aprender de él. Dicho esto, estipulo lo siguiente. La época de lo que se ha llamado nuevo sindicalismo conoció la represión política y policial más fuerte y sofisticada que se ha dado contra el movimiento independentista, socialista y obrero, dirigida directamente por el imperialismo a través del FBI, la Corte Federal, la movilización de la Guardia Nacional, el periódico El Mundo, recordemos a Alex Maldonado, Miguel Santín, Jorge Yavariz, después de la represión implementada contra el Partido Nacionalista. La represión jugó un papel importante en desarticular al MOU, profundizar sus diferencias internas, destruir algunos sindicatos, neutralizar algunos dirigentes, fabricándoles casos criminales y encarcelándolos, además de sabotear la unidad sindical. Pero quedarnos en la estipulación anterior sería seguir con la incapacidad de la izquierda para autoanalizarse críticamente y continuar adjudicando sus fracasos a la acción del enemigo, es decir, a condiciones externas. Yo repito constantemente, casi como un mantra, que la causa de tu derrota no la debes buscar en la acción de tu enemigo, sino en tus errores, en cómo reaccionaste, en qué hiciste o no que facilitó el éxito de tu enemigo. Lo obvio es que el enemigo te ataque y trate por todos los medios a su alcance de destruirte. En la lucha política, el papel de víctima lleva a no comprender las experiencias y repetir los errores. Desde el punto de vista de las políticas y acciones asumidas por el movimiento sindical y la izquierda durante el periodo del MOU, destaco las siguientes. Hay un escribillo famoso que dice: los perros ladran, indicio de que avanzamos. La sofisticada represión que se lanzó fue una respuesta del imperialismo y los capitalistas al peligro que significaban en esos momentos el dinamismo que se mostraba en cuanto a organización sindical, huelgas combativas, la creciente influencia de la izquierda en ellos, reto a las leyes coloniales como la Taft-Hartley y lo que se denominó el sindicalismo colonial de la AFL-CIO. A esto último se le llamó nuevo sindicalismo. Como representativos de ese nuevo sindicalismo podemos destacar la huelga de la General Electric en el 1969, los varios intentos unitarios posteriores como el Movimiento de Acción Sindical, que según palabras de Pedro Gran, en la década del 70 como sugerencia del MPI y la FUPI,
Apoyo a la huelga hasta llegar a la constitución del MOU. La huelga del periódico El Mundo, ambas huelgas apoyadas por acciones de la CAL. La constitución de la Federación de Maestros, y aquí abre un paréntesis. Aquí permítaseme hacer una nota aparte. Su constitución significó transformar ideológicamente a los maestros en cuanto a verse como trabajadores, no como profesionales obreros. Regresando al nuevo sindicalismo, la identificación en el PCP de importantes líderes sindicales como Luis Laurcel y Pedro Grau. La incorporación como abogados laborales de importantes sindicatos y como organizadores sindicales de militantes salidos de la FUPI y el MPI-PCP. La existencia de un periódico de distribución masiva que da voz a la lucha obrera, claridad. La formación de uniones nuevas con clara identificación ideológica por la independencia y el socialismo, como la Unión Nacional de Trabajadores y el Gremio Puertorriqueño de Trabajadores. Se combate lo que se denominó el colonialismo sindical y se abre una guerra frontal contra la AFL-CIO. Sobre este punto, Pedro Grau tenía una visión pragmática de que no podía haber un rechazo a esas uniones y debía trabajarse junto a ellas. De hecho, constituían parte fundamental e importante del movimiento obrero unido. Y él mismo pertenecía a una organización afiliada a la AFL-CIO. Se denuncia y busca eliminar la aplicación de la ley Taft-Hartley. Sin embargo, Pedro Grau asegura que el gran error que cometió la Unión Nacional fue luchar de frente contra la ley Taft-Hartley. La pregunta que surge de esa experiencia es: plantear y luchar por reclamos justos de carácter táctico requiere de momentos adecuados. ¿Qué determina la validez de una lucha? Su justeza, la correlación de fuerza, la capacidad para movilizar, la madurez del planteamiento, pero además factores de gran importancia para entender el periodo, así como el surgimiento y muerte del MOU, incluso el pensamiento de Pedro Grau, los encontramos en las condiciones políticas generales. Lucha sindical y lucha de clase obrera se consideraron análogas, equivalentes en el imaginario de la izquierda. Se buscó politizar partidariamente los sindicatos y captar sus líderes para el MPI-PCP y otras organizaciones de izquierda. Nosotros estábamos convencidos de que haríamos la revolución y luchábamos por la toma del poder. La izquierda estaba influenciada por el ánimo, la esperanza que era posible la revolución contra el imperialismo, el capitalismo y el colonialismo que en toda América despertó la revolución cubana. Después del plebiscito del 67, el surgimiento del PNP y el crecimiento que se manifestaba en las fuerzas estadistas permeaba en algunos sectores un ambiente de urgencia y desesperación que planteaba la política de confrontación. La participación electoral de Pedro Grau Chacón como candidato por el PCP, la declaración de Julio Vives, presidente del PCP, de que el MOU era una creación de su partido, que aunque no provocó desafiliación, según Pedro Grau, bajó el entusiasmo de los líderes, y la implantación de líderes salidos de la FUPI y el MPI como organizadores. Si me dan un minuto, las diferencias que existían dentro del MOU. Un sindicato, un voto versus peso del voto proporcional a su matrícula. Es decir, las uniones independientes lo planteábamos y las uniones, básicamente grandes, de los sectores principales y miembros de la FLCIO, planteaban que el voto debía ser proporcional a la matrícula. Relación con la FLCIO, mientras las uniones independientes más radicales combaten a la FLCIO, las uniones de mayor peso por tamaño y sector están afiliadas a la FLCIO y son parte del MOU.
El MOU se constituye representando una política de unidad en la acción después de los sistemas fallidos anteriormente. Lucha por el poder entre el MPI, PSP y otras fuerzas de izquierda, incluyendo el PIB. Diferencia interna entre César Andreu Iglesias y Ángel Agosto, interna dentro incluso del PSP. El conflicto creado al plantearse que Juan Mari Brás fuera el orador del 1 de mayo y los intentos de otros líderes de formar una central única, tendencia que también existía dentro del PSP. Aspectos generales importantes. Rechazo que la represión sea la causa derrotista más importante de la izquierda del MOU. Entiendo que la incapacidad para lidiar con las diferencias internas facilitó el efecto de la represión. Los intentos de politización, identificación de los sindicatos y del MOU con el PSP contribuyó a su declive. La izquierda no distinguió y todavía da la impresión de no hacerlo el carácter de cada instancia organizativa. Sindicatos, movimientos comunitarios, movimiento estudiantil, partido, y pretendió que los sindicatos asumieran posiciones y luchas para las cuales no estaban preparados. Que el paracaidismo político y el forzar procesos en el sindicalismo y en las organizaciones de base contribuye a crear una falsa imagen de crecimiento, y el recibimiento de los trabajadores en huelga, los fupistas, activistas políticos y acciones armadas se tomó como apoyo a las políticas que esos sectores profesaban, cuando en realidad respondían a necesidades puntuales. Ante la experiencia del pasado y el presente en Puerto Rico y en el mundo, debemos replantearnos los siguientes conceptos: la relación partido-organismos de base, el concepto de partido de la clase obrera, la democracia interna, el llamado centralismo democrático, el sujeto de la revolución, obreros, campesinos, etnias, mujeres, comunidad LGBTQ, migrantes, minorías nacionales. Muchas gracias. ¡Bravo! Gracias, querido escribano Arturo, que me dieron el lunes buen loco como le pego de 50 años. Pero esto es parte del proceso de recoger el batón y seguir para adelante. Así que te reconocemos esta tarde. Hay una experiencia personal que nos trae Ángel, también desde la perspectiva histórica. Andrés enfatiza y Federico puntualiza el debate y actualiza problemas que vienen desde hace años planteándose en el ámbito tanto sindical como político. Y entonces yo quería leer dos espacios del libro de las memorias, libros que son unas memorias que otras personas de conversaciones con Pedro lo traducen en una serie de imágenes, ¿no? de un texto, y que no tiene la rigurosidad de un libro de historia, pero sí nos ubican en unos espacios para promover precisamente eso, el debate que debe existir. Y voy a leer esto rapidito y añado un comentario para provocar entonces esta parte de los 5 minutos que le vamos a dar a cada uno de ellos, bien exigente los 5, para abrirlo entonces a ustedes. Nos dice Pedro, refiriéndose al MOU específicamente: es importante señalar que la creación del MOU es la única gestión verdaderamente unitaria del movimiento obrero en los últimos 60 o 70 años. Un singular movimiento que tuvo grandes oportunidades, pero que por las razones expuestas no pudo llegar a hacerlo. Aparte de que algunos desconocían la magnitud de un problema. No podíamos convertirnos en central sindical porque, nos guste o no, aquí coexisten dos movimientos obreros, el americano y el puertorriqueño. Esa división impide que se cree la unidad orgánica entre uniones provenientes de cada una de esas dos fuerzas.
El problema continúa sin resolverse. Parece ser que no se podrá salir del paso ni abrir camino con facilidad. Eso él lo da en el capítulo que le llaman A Buena Hora. En el capítulo final, que se titula Tiempos Difíciles, se cierra con la siguiente expresión que puntualiza nuevamente en esa división. Mientras tanto, el movimiento sindical de aquí continúa dividido entre la Unión Afiliada, la FLCIO, que logró la aprobación de una ley federal estableciendo que toda unión que no esté afiliada a su organización es ilegal o outlaw union, y las independientes, agrupadas, y hace una mención a la coordinadora sindical bajo el liderato de Lotier, creo que es más amplio que la coordinadora. Parecen ser dos fuerzas antagónicas e irreconciliables que impiden la unidad de todos los trabajadores en un momento de notable disminución en el sector privado, al presente con un solo 6% y de una ley 45 que prohíbe el derecho a la huelga en el sector público. Una ley que tiene que enmendarse, y para que los legisladores respondan a ese reclamo se necesita la unidad de todo el movimiento obrero. Pero conmigo, ahí hay algo que no entiendo, dice Tacra, conmigo entiendo que la melancolía no le afecta, porque yo no vivo a costa de la pena. Creo que los caminos se enderezan y que tarde o temprano habrán de conciliarse las diferencias. Eso sí, se necesita voluntad y perseverancia para lograrlo, porque las crisis son solo procesos de cambio y de eso se trata la vida entera. Con esa expresión él termina. Y en Estados Unidos hay un presidente de la United Auto Workers, el primer presidente de esa unión, electo por las bases. Y este señor acaba de dirigir un proceso de negociación colectiva utilizando unos recursos de huelga muy particulares, de apellido Fein. Y entonces, él negocia 3 convenios colectivos en los 3 grandes automotrices de la Chrysler, la Ford, la Chevrolet. Acaban de ganar unas elecciones en la Volkswagen en el sur. Y lo interesante, y por eso lo traigo en esta línea de la discusión, es que todos sus convenios que él negoció los puso a vencer el 30 de abril del 2028. Y él está planteando que Estados Unidos es el único país que no celebra el 1 de mayo. Y que el 2028 va a haber un 1 de mayo. Él habla del mes completo. Porque los convenios vencen y él está instando a otras uniones en Estados Unidos, como los trunquistas y otros grupos, que sus convenios venzan para esa misma fecha. Y está hablando de una huelga general en Estados Unidos. Y está hablando de la necesidad de que los migrantes y todas las grupos que se reconocen en ese análisis norteamericano se agrupen para enfrentar el capital. Está hablando de otras cosas que no hablaban tradicionalmente de ese movimiento sindical. Aquí en Puerto Rico los líderes sindicales de uno y otro no están hablando de eso. Aquí en Puerto Rico no se está hablando de eso. Vamos entonces para que Ángel tenga sus 5 minutos y Andrés y Federico en el ánimo que tengan. Que le tomen tiempo. No sé si me dé tiempo a leer los 2 libros. Por eso yo leí la parte final. Mencionaba anteriormente que hay una distorsión en este libro muy importante. El liderato de Pedro Grant se desarrolló, como indiqué, en el periodo del lustro de gloria. Eso no se menciona aquí. Y Pedro lo menciona. Tuve la oportunidad de conversar con Luis Escribano cuando el libro todavía estaba en imprenta. Y él me trae el tema, me dice, Ángel, ¿viste
¿Viste en el libro que excluyen por completo la gestión de la Secretaría de Asuntos Sindicales durante tu dirección? Yo no he visto el libro. Bueno, claro, el libro estaba en imprenta y parece que pensaba que yo había leído un borrador. Me indica, mira, de arriba, mandaron a suprimir una parte importante de la grabación de Pedro, para que no se incluyera en el libro, que incluía todo el trabajo de la Secretaría de Asuntos Sindicales. Así que yo invito a los historiadores a que investiguen eso, si es posible localizar las grabaciones originales, que así lo hagan. Lo segundo que quería indicar en estos 5 minutos, que Federico mencionó la lista Farley, es que aquí se encuentra en este salón el primer puertorriqueño encarcelado por la lista Farley, el compañero Radamés Acosta, que está aquí presente. Unos cuantos meses preso, producto de violar la lista Farley como parte de una política de desafío que impulsaba el Partido Socialista, y cumplió cárcel por ello. Y fue acusado también el compañero Arturo Gran. Manejamos la situación para evitar que uno de los dos quedara fuera, ¿verdad? Porque alguien tenía que dirigir, en aquel momento, la Unión Nacional, que era la que ellos dirigían, y se quedó Arturo fuera y Radamés pasó a prisión. Así que quería mencionar ese detalle. Y lo digo en el contexto de que fue una lucha muy cruenta. Nosotros estábamos enfrentando al imperio de los Estados Unidos. Esa es la nación, no la nación más represiva y criminal del mundo, la más represiva y criminal que jamás ha existido en la historia. Y no, aquí está Félix Córdoba, me puede decir si tengo la razón. En el libro de Eric Hobart, en la era del capital, dice que los capitalistas de los Estados Unidos forjaban su capital a base de acciones criminales, se mataban unos a otros, y menciona, por ejemplo, el caso de Nelson Rockefeller, el tipo de triquiñuelas que hizo para hacer crecer su capital y convertirse en uno de los grandes capitalistas de ese país. Es el único país del mundo que ha arrojado armas atómicas, bombas atómicas contra un pueblo y ha asesinado a millones de personas. La bomba lanzada el 9 de agosto de 1945 sobre Nagasaki cayó directamente en un orfanatorio y pulverizó al instante a cerca de 1.200 niños que se encontraban en ese lugar. Y hoy está apoyando con dinero, con fondos, con armas, el genocidio que está cometiendo Israel contra los palestinos. De manera que Pedro Gran fue un valiente al ingresar al MPI primero y seguir en esta lucha hasta el final. Y lo recordaremos por eso. Gracias. Continuamos entonces con Andrés. Tanto Federico como Ángel han mencionado datos del libro que son importantes discutirlos. Yo tenía citas aquí también de páginas donde hace resumen que hice al final de los asuntos que él trata desde su punto de vista, obviamente. Algunos debatibles, obviamente, pero otros con un acierto tremendo. Y quiero decir lo siguiente, porque no tengo mucho tiempo. No hace mucho se citó a la UGT, al movimiento obrero, para discutir los problemas del movimiento sindical. Yo estuve ahí.
para mí fue una decepción total. Pensé en un momento que estaba todo el mundo enajenado de lo que estaba pasando en el movimiento sindical de Puerto Rico. Es más útil hubiese sido llevar este libro, dárselo a todo el mundo y discutirlo allí. Porque fue una cosa extraordinariamente horrorosa lo que dijeron allí. Estaban enajenados de la situación del movimiento de Puerto Rico y lo que ha ocurrido. Y yo hubiese deseado que esto fuera así, que se discutiera este libro allí. Que particularmente cuando yo, aquí como decía el compañero, Luis citó unas páginas. Aquí se pueden citar páginas. Yo tengo aquí una tabla para citar, hacer citas así como la de Luis, puntuales de Pedro, sobre cada asunto, pero no tenemos el tiempo, Y entonces, pues, como decía Ángel, mira, el problema de Puerto Rico con todo el problema de coloniaje en todos sus aspectos, en toda la vida puertorriqueña. Y cuando nos metemos al sindicalismo para ver cómo es que opera el colonialismo en el sindicalismo, un debate, ¿verdad?, de la Unión Norteamericana, la forma de trabajar, toda esa historia que viene desde que llegó, entonces se unió a la FLCIO y entró directamente aquí porque encontró que había unas uniones independientes de la UGT y de la Federal Libre por ahí, y ocupó, y entonces hubo la piratería, el gangsterismo en Puerto Rico, todo ese proceso. Todo eso hay que discutirlo. Nosotros tenemos que discutirlo. Y cuando Ángel habla sobre los norteamericanos, por ejemplo, la enajenación en este país, yo tuve un foro aquí que estábamos discutiendo sobre la ley, la Junta de Control Fiscal y la ley promesa. Y yo dije aquí, pero ese no solamente un campamento allí. Nosotros nos metimos a Vieques para detener a la Marina. ¿Y por qué no poner una escalera y cuestionamos a ese tribunal federal, a Laura Taylor, y invadimos el tribunal federal? Porque esto no es reivindicación de don Pedro y es una reivindicación de mucha gente de cómo es que nos tratan a nosotros como colonia. Y alguna gente se azoró aquí y dije, es que no es fácil, ponemos allí una escalera y tan pronto tú pases nos tienen que arrestar para que entonces se dé a conocer a nivel internacional en Estados Unidos que aquí hay un pueblo de pie, como hizo Lolita cuando fue al Congreso, que dijo, yo no vine a matar a nadie, yo vine a hacer una advertencia. ¿Ves? Porque las advertencias hay que hacerlas. ¿Ves? Y entonces estas cosas son importantes. Como yo dije, en ese evento que hubo, era importante hablar de lo que Pedro Caldera. Y con respecto a lo que dice Ángel Agosto, las personas que nos preocupa no solamente esta colonia, sino que vemos más allá de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, pero más allá, lo que está ocurriendo en el Medio Oriente y lo que está ocurriendo en el mar meridional de China. Sabemos que los imperios, como el Imperio Romano, yo que sé, la historia, todos los imperios que han caído, cuando están cayendo, son peligrosos. Y en estos momentos los Estados Unidos están provocando una guerra. Está provocándola porque no tiene más salida. Está siendo arrollado por China. Yo escuchaba la televisión china y me dicen, un canal, lo eliminaron, como el TikTok hoy que lo prohíbe Biden. Ellos van a llegar hasta las últimas consecuencias y están con Japón, Corea del Sur y Filipinas provocando a los chinos. Porque hay que saber cuál es la historia de China con respecto a los imperios europeos, con respecto a los norteamericanos, con respecto a lo que hizo Japón en la Segunda Guerra Mundial. Y como yo digo, le digo siempre a mi esposa, la gota va dando y va haciendo un hoyo, como dicen en el campo. Y nosotros tenemos que seguir de cerca la situación a nivel mundial. Porque son capaces de cualquier cosa para provocar un conflicto. Bueno, pero ya no, los conflictos no son de movilizar miles de soldados, porque si fueran millones los chinos lo arropaban, como decía Alejandro. Todos los chinos se ponen de acuerdo, brincan para arriba y provocan un terremoto de Europa. Pues no es así la guerra. ¿Entienden? O sea, y entonces el mundo
es otro. Estamos enajenados de ese otro mundo que está surgiendo. Y América Latina, el fascismo y la derecha, provocando en Colombia, en Ecuador, en Argentina, fenómenos increíbles. Cuando se había lo que ha ocurrido con Cuba con un bloqueo. Es decir, hay situaciones ocurriendo en América Latina que no le podemos perder la pista a lo que está ocurriendo. Y a nivel de China, que me parece algo tan extraordinario, que debe ser motivo de un foro, lo que ha ocurrido con el desarrollo de China y el potencial de China, y cómo China ha transformado el mundo entero con su socialismo al estilo chino, dicen ellos. O sea, como que dicen, nosotros no hemos salido de aquí a influenciar a nadie, ni a venderle a nadie. Nosotros no somos la Unión Soviética, que tú sabes, la Unión Soviética sí tenía. Pero, no, y los chinos tienen una cultura, una paciencia, una estrategia, porque ya los chinos ganaron la guerra económica, y el mundo es otro. Pero los norteamericanos, es decir, la minoría que manda en Estados Unidos, que no es Trump ni es Biden, cuidado, no son esos, quieren provocar una guerra, y la gente anda por ahí como si esto no estuviera ocurriendo. Esto está ocurriendo en estos momentos. Y hay que buscarse gente que nos estén informando por medios que no sean los que controlan a los norteamericanos, para saber lo que está pasando. Y cuando venga esa guerra, que nosotros una colonia, con María se paró, pasó un huracán y no mandaron acá a los barcos que venían de allá, que es otro problema de los barcos que vienen con los bienes. Si tenemos agricultura, si no tenemos, si podemos sobrevivir. Gracias a Dios que hay una, como yo digo a mi esposa, gracias a Dios que todavía hay panapene y hay iguana. Porque con esas dos cosas, pues tenemos que mojar la iguana en el panapén y sobrevivir a lo que pasa en la guerra. Pero no perdamos de perspectiva lo que está ocurriendo en América Latina y el mundo, igual que en Puerto Rico, que hay una enajenación tremenda, que no lo hubo en esa época cuando nosotros estábamos en los años 60, que éramos más impulsivos, digo yo. Bravo. En el barrio Mariana, en Humacao, celebran el Festival de La Habana. Y hacen cuentos de cómo en Estados Unidos les preocupó mucho ese árbol de panapén. Y ordenaron tumbar el árbol para poder vendernos las papas. Compañero Federico. No voy a ocupar realmente los 5 minutos porque quiero más bien que se abra a comentarios y preguntas. Solamente suscribir lo que han dicho los compañeros, incluyendo a Leduc, sobre toda la situación presente que estamos viviendo, tanto a nivel mundial como en Puerto Rico. Y a veces hablamos de falta de conciencia, a veces también vemos el pasado pensando que realmente en la actualidad no se está luchando a los niveles que se luchó en aquel momento. Yo, sin embargo, creo que si nosotros reconocemos todas las luchas que se están dando actualmente en Puerto Rico, a todos los niveles, yo realmente creo que se está luchando tanto o más de lo que se luchó. Quizás en aquel entonces teníamos unas organizaciones, ¿verdad?, que resaltaban como partidos, etcétera, que no vemos en estos momentos. Pero definitivamente la lucha de la mujer, la lucha afrodescendiente, la lucha de las comunidades, las luchas ambientales, etcétera, en estos momentos tienen un nivel de calidad superior al que tuvieron en aquel entonces. Y yo creo que efectivamente la tarea que tiene ante sí la izquierda es reconocer que todos esos sectores constituyen sujetos revolucionarios, constituyen sujetos de cambio social y que hay que trabajar porque realmente
en algún momento haya confluencia de todas esas luchas en unas luchas políticas contra el sistema, que es realmente, en todo caso, la tarea que nos tenemos que poner la izquierda. Agradezco a Ángel Agosto que me haya aclarado lo del libro, porque cuando yo leí el libro de Pedro Gran, yo de momento me quedé como en el aire. Y me quedé como en el aire porque la primera parte me parece magnífica. Todo ese proceso de los 30, los 40, todas esas luchas que él describe, su participación, me pareció magnífico. Pero cuando llegamos al MOU, cuando llegamos a los 70, no son ni 20 páginas. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que una persona que tiene tanto que decir sobre esa época, que tiene tanto que aportar sobre el proceso del movimiento obrero unido, que tiene tanto que aportar para que realmente haya aprendizaje sobre esa experiencia, de momento, como que desaparece en la época y se mencionan solamente 2 o 3 cosas de esa lucha? Y ahora entiendo que también ahí se manifestó el sectarismo y se editó lo dicho por Pedro Gran. Igual que pasa con las actas de la Comisión Política del PSP, yo me he quedado sorprendido, realmente sorprendido, cómo desaparecen cosas de la historia, cómo desaparecen cosas de las actas, cómo el mes de agosto del 75 desaparece de las actas y cosas por el estilo. Entonces, claro, lo que lo hemos vivido, decimos, aquí hay un problema serio. Por eso yo invito realmente a que se lean siempre sobre hechos históricos muchas perspectivas. Por ejemplo, si uno lee a Carlos Carrión Crespo, que ha hecho unos escritos sobre el MOU y la historia del movimiento obrero, y cita las entrevistas que le hizo a Pedro Gran, ahí hay citas que no aparecen en el libro y que son sumamente importantes para entender lo que ahí ocurrió en ese momento y la importancia de esas diferencias que había y cómo no se supieron manejar las diferencias dentro del movimiento obrero unido. Yo creo que tenemos que ponerle atención a esos factores y ver cómo a veces nosotros mismos realmente creamos nuestra propia debilidad y fracaso en aquellos casos donde se pudiese hablar de que no se alcanzaron ciertos objetivos. Subió 5 con 3 segundos. No sé del minuto que le faltaba, porque como que iba a acabar, pero también cuando se apagó por el efecto. Bueno, muchas gracias por todos los que se han quedado y que se quedan. Las 2:30 ya pasadas, vamos a dar turnos de 3 minutos y se los voy a contar.